Buenas tardes, 1:22. Gracias por estar con nosotros. Hablemos de lo que tiene en vilo al mundo, que es el enfrentamiento que hasta la semana pasada era de Irán e Israel. Ahora es Irán, Israel y Estados Unidos. No, es más, hasta la mañana era Irán, Israel, Estados Unidos. Ahora es Irán, Israel, Estados Unidos y Qatar. Porque voy a ir a la señal internacional a esta hora. Resulta que recordarán que Donald Trump tomó la decisión de bombardear el fin de semana las bases militares o nucleares más bien de Irán. Esta toma es espectacular porque tenemos 2, 5, 9, hay 9 recuadros en pantalla para hablar también de lo complicado de la situación. Vea que en la izquierda superior está Teherán. Teherán es la capital de Irán. Particularmente lo que estamos viendo en esa toma es el espacio aéreo de la capital de Irán. A la derecha estamos viendo la capital iraní, que por cierto en este instante estamos viendo una explosión al fondo de esa toma de Irán. Además, en la parte, ya en los cuadros del medio, por ejemplo, tenemos otras tomas de Irán. En la parte abajo, en la inferior izquierda, está Jerusalén, que no es la capital de Israel, pero que es, por supuesto, la ciudad más emblemática de Israel. Tenemos además, en el cuadro número 5, el sector de Gaza, que ha sido, por supuesto, objeto de ataques israelíes. Y a la derecha, en la parte de abajo, está una ciudad de Irán que fue atacada el fin de semana por Estados Unidos. Voy a preguntarle a mi equipo si tenemos listo también la toma de Qatar, porque ¿qué es lo que ha pasado en los últimos minutos? Les voy a contar. Hace un par de horas, Irán cumplió parte de su venganza y está atacando las bases militares de los Estados Unidos en Qatar. Así es que hay fuego cruzado a esta hora en buena parte del Medio Oriente. Y justamente esa toma que estamos viendo ahí es Qatar. Qatar, que es un aliado de los Estados Unidos en la región, tiene dentro de su territorio algunas bases militares estadounidenses que Irán ha atacado durante las últimas horas. Una de las preguntas que me han hecho más durante el fin de semana es, bueno, ¿y por qué? O sea, es decir, en resumidas cuentas, ¿cuál es el pleito entre Irán e Israel? Por supuesto que yo no soy especialista en el tema, por eso le pedí a don Josué Fernández, que sí es especialista en este tema, analista internacional, que nos acompañara en Noticias Repretel para contarnos qué es lo que está pasando. Josué, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Randall, muchísimas gracias por este espacio para poder compartir con toda la audiencia de Repretel. Muchas gracias por estar con nosotros. Sé que es un trabajo arduo el que te voy a poner, pero ¿nos puedes explicar en 2 minutos qué es lo que pasa? ¿Cuál es el pleito en el centro de Irán e Israel, Josué? Claro que sí, yo creo que podríamos hablar de 3 ideas esencialmente. En primer lugar, hay una diferencia política religiosa importante, pero pasa principalmente por la razón que Irán no reconoce como Estado a Israel. Esto lo lleva evidentemente a buscar de alguna forma la desaparición por completo del Estado de Israel. Haciendo eso lo que no esté de acuerdo, es que lo quiere, digamos, Irán quiere desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Es una cosa de supervivencia. Correcto. Entonces, de alguna forma, la defensa de Israel viene desde una lógica de supervivencia, que es lo que defiende su primer ministro, Benjamín Netanyahu. Por otro lado, tendríamos que hablar también de una lucha por el dominio del Medio Oriente. En ese sentido, Israel, apoyado por Estados Unidos, ha logrado ahora transformar, a partir de los pactos de Abraham y otra serie de acuerdos, el apoyo, al menos, ha debilitado el apoyo que recibe Irán de otros países musulmanes de la región, y ahora vemos que, por ejemplo, Egipto, Emiratos Árabes, Qatar, el mismo Siria, por ejemplo, prestó espacio aéreo para que Israel pudiera atacar a Irán. Entonces, ahora está esta lucha, por supuesto, por el dominio de la región, y finalmente, lo que creo que ya todos hemos escuchado, que es el programa nuclear iraní, que concluya o no en misiles balísticos nucleares, pues de alguna u otra forma representa una amenaza para la subsistencia de Israel. Israel dice que Irán está enriqueciendo uranio para hacer una bomba nuclear. Eso es lo que dice Israel. Irán dice que no, que ellos no están haciendo ninguna bomba en ningún sentido. ¿Por qué, Josué? Es importante saber a ciencia cierta
si Irán estaba haciendo una bomba nuclear. Sí, ahí lo realmente importante es Irán ha firmado el acuerdo de no proliferación nuclear. Esto quiere decir dos cosas. Uno, que no debería estar buscando hacer armamento nuclear. Dos, que se somete a la fiscalización de la Organización de Energía Atómica de las Naciones Unidas. La organización lo que nos dice es, hace un par de semanas, que Irán tiene uranio enriquecido al 70%, las bombas atómicas por lo general están al 90% de enriquecimiento, y lo que dice es que la cantidad de uranio enriquecido que tiene Irán alcanzaría para hacer 9 ojivas nucleares. Un día después, inmediatamente Israel ataca las bases iraníes. Ahora bien, hay que reconocer también que Israel desde hace varias décadas viene hablando de que Irán ha estado buscando armamento nuclear, nunca se ha consolidado esta realidad. Irán lo que habla es de un proyecto de uso civil, que está permitido dentro del acuerdo de no proliferación nuclear. Pero Israel no le cree. Pero Israel no le cree. Claro, y estaba por verse si Estados Unidos le creía. Vean, nuestra generación, la mayoría digamos, nuestra generación, incluso la generación de nuestros papás, ve a Irán como una república eminentemente teológica, es decir, con un líder religioso, vemos a las mujeres iraníes con los burka, etcétera. Pero en los 70s, si usted busca en YouTube o busca en Google, encontrará que era la isla de Oriente Medio. Ahí la gente iba a vacacionar, era un país tremendamente liberal, donde las mujeres habían avanzado muchísimo en sus derechos, y era como una especie de democracia metida en un lugar muy conflictivo, hasta que las fuerzas islámicas del Ayatolá lograron dominar Israel. Sí. Irán. Hoy Irán es un país donde la gente, Josué, te pregunto, está molesta, está harta, es pobre, violan derechos humanos. Así es Irán hoy. Sí, correcto. Justamente luego de la revolución islámica de los Ayatolá, liderada en aquel momento por Rollah Jomeini, se da un cambio importante en el tipo de profesión del Islam que se vivía en Irán, de un Islam mucho más orientado al bloque chiita y por ende mucho más extremo, como bien explicabas, y esto ha generado importantes descontentos, particularmente en zonas urbanas, en Teherán, donde ya han habido algunas protestas, particularmente también en los derechos de las mujeres y muchos grupos que defienden los derechos de las mujeres en Irán, y por supuesto que han dado algún nivel de resistencia, pero ahora ante esto se ha venido generando un discurso tanto a lo interno de Irán como desde Israel y Estados Unidos de incentivar de alguna forma al pueblo iraní a generar una revolución, a aprovechar este momento para regresar a aquella república que era Irán antes del 79. Sí, yo sé, y aquí estoy leyendo los comentarios de ustedes, por supuesto, que nos están haciendo en YouTube. Yo sé que este tema mueve pasiones, ¿verdad? Porque ya aquí me están diciendo, Randall, que parcializado respecto a Israel. No necesariamente, les quiero decir, más adelante en la entrevista, les explicaré por qué era importante saber que los iraníes viven mal, o sea, que están molestos. Hay que recordar también que Irán, en su promesa, es que Irán le prometió al mundo árabe, al mundo musulmán, para ser exacto, que iba a desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Y no es que solo es un dicho, es que ha financiado a Hamas, que es una organización terrorista que funcionaba en Gaza, ¿verdad? Y que atacaba, por supuesto, a Israel. Ha financiado a Hezbollah, que es una organización terrorista que está en el Líbano. O sea, es decir, Josué ha llevado a la práctica. En Yemen, claro. Ha habido, probablemente hoy vemos a Irán y lo vemos mucho más disminuido de alguna forma en términos de sus proxies o aliados en la región, pero sí que no solamente Hamas y Hezbollah, sino los hutíes en Yemen o algunos otros proxies que tenían en Siria o en Irak han venido amenazando la existencia del Estado de Israel en la región, particularmente por esta promesa de desaparecer a Israel y lo que desde Irán y el régimen de los ayatolás se ha denominado como el gran satán, que es los Estados Unidos. Así es. Esto desde una perspectiva, como bien decías al inicio, evidentemente desde una teocracia, es decir, desde un gobierno que funciona desde una perspectiva religiosa, que es lo que tenemos en Irán. Entonces, frente a esta promesa, evidentemente es que se ha venido dando
lo que Israel ha denominado la operación León Naciente, que es también desde el año anterior el desmantelamiento de las defensas aéreas de Irán y una serie de ataques a estos proxies, a estas organizaciones terroristas que respondían al financiamiento y la línea política iraní. Voy a volver un segundo a la señal internacional y les digo, realmente uno no puede separarse de la computadora o del teléfono celular porque pasan y pasan y pasan cosas. Esta es la señal, vean qué complicado, tengo que preguntarle a mi equipo de producción de dónde es esta señal, porque están cayendo misiles, entonces uno no sé dónde es, si es Qatar, si es Irán, si es Israel, porque todos están bajo ataque, es Qatar, ese es Qatar, Josué, es el ataque de Irán a las bases militares estadounidenses en Qatar, cumpliendo la amenaza que han jurado. Ahora bien, nos explicabas por qué Irán está peleado con Israel e Israel con Irán. Ok, nos explicabas también por qué ha sido un proceso de desestabilización en Oriente Medio. Pero te pregunto, ¿qué tiene que ver Estados Unidos? Porque entiendo que hasta este instante Estados Unidos no había querido involucrarse en esa guerra. Claro. Hasta el fin de semana. ¿Qué pasó y por qué, Josué? Sí, a ver, la relación entre Estados Unidos e Irán, particularmente en temas nucleares, no es reciente, data de hace ya algunas décadas cuando se dio una serie de acuerdos de no proliferación con Irán y Estados Unidos tenía un pacto con Irán donde financiaba alguna serie de desarrollos nucleares civiles en tanto no se diera el desarrollo de armamento nuclear. Trump en su primera administración se sale de este acuerdo y desde hace algunos meses venía una negociación para volver a firmar un acuerdo. De hecho, para este fin de semana iban a tener el fin de semana tras anterior iban a tener su sexta ronda de negociaciones. Y eso es también uno de los argumentos importantes. Israel, ante esta realidad y evidentemente el no querer que su principal aliado en el mundo, Estados Unidos, firmara un acuerdo con Irán, lo que procede es a tener este ataque, ¿verdad?, violento que ya hemos tenido a una serie de bases. La operación nucleares. Martillo. Sí, correcto, y Estados Unidos responde en alguna forma, pues también respaldando a su principal aliado, que es Israel, pero además Trump lo que nos ha hecho saber es que esta es una forma de pasar de la amenaza tácita de estamos en mesas de negociación, no queremos que proliferen en armamento nuclear, a vamos a seguir atacando si siguen intentando obtener armamento nuclear. Claro, esta señal que tienen aquí en el centro de la pantalla, es en vivo. Eso es Qatar, es el cielo de Qatar en vivo en este momento que se está viendo atacado por misiles iraníes. Yo le voy a pedir al equipo también que nos coloque en pantalla dónde están ubicadas las centrales nucleares de Irán, a donde Irán dice que está enriqueciendo uranio, con fines civiles, por ejemplo, dar electricidad, y donde Israel dice que no, que esas bases nucleares están hechas para hacer bomba. Más bien, y quedémonos aquí, no importa, son las bases que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente, porque aún así, Josué, aunque hay una buena parte del mundo musulmán que no quiere a Estados Unidos está lleno de bases en Medio Oriente. Correcto. Estados Unidos no solamente en los países donde principalmente ha tenido aliados, entiéndase Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia, Omán, tiene bases militares, sino en países incluso como Irak, Siria y otros países donde han tenido conflictos, mantiene bases militares o mantiene presencia militar de algunos territorios que se mantienen bajo control estadounidense. Los ataques que estamos viendo ahorita en vivo y que tuvimos hace algunas horas fueron a las bases particularmente de Qatar, bases que en este momento se encuentran vacías, es decir, no hay bajas militares debido a los ataques, pero sí pues la destrucción de las bases que se encuentran en Qatar. Esto además no solamente involucra a los Estados Unidos, sino que es un ataque directo a la soberanía y al territorio de Qatar. Otro país de Qatar, sí. Claro, y que ya Qatar ha hecho una manifestación importante de no solamente condenar los ataques iraníes, pero también pues decir que va a responder en una medida pues de alguna forma correspondiente al ataque que están recibiendo. Esto ha hecho que otros países del Medio Oriente, particularmente Emiratos Árabes y otros, cierren sus vías aéreas comerciales y demás, en tanto pues se dan algunos intercambios militares entre los países. Para terminar, respecto al origen del conflicto y al desarrollo del conflicto, recordándoles que esta toma que tenemos a la mitad de la pantalla es la señal en vivo desde Qatar, que está siendo atacadas las bases militares estadounidenses en ese país por parte de Irán, que no ha generado hasta el momento, por dicha,
ninguna persona fallecida. Les decía que también tenemos un mapa donde están las bases nucleares de Irán, que es lo que Israel y ahora Estados Unidos sostienen, que ahí se estaban realizando, Josué, se estaban elaborando bombas nucleares. Sí, ahí en este mapa podemos ver particularmente las bases que han sido atacadas, son las que están en el centro, Fordo, Natanz. La más grande, Fordo es la más grande. Sí, pero además si los vemos, aquellas que están en gris, que son Fordo y Natanz, son en las que se estaba enriqueciendo uranio, y Isfatah son aquellas donde se está convirtiendo o tratando el uranio. Las demás son minas, son instalaciones de investigación y demás. Es decir, los ataques se han dado esencialmente a las plantas de enriquecimiento de uranio que hay en Irán. Claro, Donald Trump le anunció el sábado al mundo que había atacado a Irán, eso no tenía precedentes desde los años 70, y que había destruido esos lugares. A mí también la gente aquí está preguntando, bueno, pero Estados Unidos logró destruir las centrales nucleares iraníes, o sea, los dejó sin posibilidad de tener una bomba nuclear, Josué. No, lo primero es que el ataque es a 3 de varias centrales nucleares. Lo segundo es que la destrucción no es en realidad completa, sino que lo que podemos decir es que hay un daño a algunos de los componentes o reactores nucleares con los que se estaba trabajando, o incluso reactores de agua donde se procesa el plutonio, pero no se da una destrucción total. Sí que los misiles que se utilizan entran en la tierra y logran hacer la explosión a varios metros debajo de la tierra, porque muchas de esas están dentro de la montaña, pero no se puede afirmar que Fordo o Natanz hayan desaparecido del todo, sino que se han dañado algunas partes de las bases militares. Claro, de hecho, creo que, bueno, ahí volvemos a la señal en vivo. Es impresionante, ¿verdad? Uno no espera que en pleno siglo XXI, después de que como humanidad enfrentamos juntos, por ejemplo, una pandemia, estemos viviendo una situación de este tipo. Es que las imágenes son impresionantes en el cielo de la noche catarí, de los escudos antiaéreos intentando bloquear los misiles que van hacia las bases estadounidenses. Voy a ver si tenemos lista una nota que nos habla justamente de la dinámica del ataque y los aviones que se utilizaron en los ataques de los Estados Unidos a Irán, que Donald Trump dice fueron fulminantes. Veamos la siguiente información. Este es el avión B-2 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que se utilizó para ejecutar los ataques a las 3 plantas nucleares iraníes. 7 de ellos participaron en la operación ultra secreta que se desarrolló para neutralizar el programa nuclear de Irán. Las bombas lanzadas son las únicas capaces de penetrar bajo la superficie terrestre. Pero ¿cómo funcionan? La bomba se lanza desde un avión B-2 a 7.5 millas de altura. La bomba no tiene motor, su peso la impulsa. Posee un sistema de guía satelital. El peso de la bomba genera energía cinética que produce la perforación. El mecanismo temporizador detona 5.300 libras de explosivos. Expertos aseguran que este tipo de bomba fue diseñada exactamente para destruir objetivos como las plantas nucleares subterráneas que atacó Estados Unidos. But the MOP in particular, we've never used it, Anderson. This is the first in military history. And this particular munition was really designed for a target like Fordo. El B-2 Spirit tiene la capacidad de llevar consigo 2 bombas MOP, como las que se usaron en los ataques contra Irán. La primera penetra la superficie abriendo un espacio en la tierra y la segunda llega hasta el búnker causando su destrucción. Josué, nos quedan muchas impresiones, por supuesto, de todo lo que está pasando. De hecho, si quieren una ampliación, Josué me acompañará a partir de las 2 de la tarde en el programa Matices de Radio Monumental, donde ahí hay más tiempo, en 1 hora puede desarrollarnos, por supuesto, todo lo que ha pasado con el conflicto. Pero en estos 2 minutos que me quedan de entrevista, uno, ¿puede atacar Irán, territorio continental estadounidense? ¿Puede atacar a Estados Unidos, Josué? Vamos a ver, la posibilidad existe, no obstante, las defensas estadounidenses
pueden ser por mucho superiores a la capacidad de ataque de Irán. Ya, por ejemplo, los ataques que se han tenido en Israel, solamente entre el 5 y el 10% logran concretar ataque por el domo de hierro y otros sistemas de defensas. Estados Unidos, por supuesto, tiene una mayor capacidad en este sentido, pero sí que a través de ataques de grupos terroristas y otros proxies iraníes podría darse un ataque desde el territorio estadounidense y tal vez no desde un ataque transcontinental. Ahora, la última pregunta. Porque Irán, su parlamento dijo, ¿saben qué? Cierren el estrecho de Hormuz, que es por donde pasan los barcos con petróleo, con un montón de mercadería. ¿Podemos empezar a sufrir en Costa Rica aumentos de combustible, de otros alimentos, Josué? Sí, en el corto plazo podría darse. Ya el parlamento iraní aprobó el cierre del estrecho de Hormuz, que es una amenaza que ya en otros momentos se ha dado y no necesariamente se ha concretado, pero esta amenaza ya ha hecho que el barril de petróleo pase entre 70 y 75 dólares a más de 80 dólares por barril, lo que evidentemente encarecerá poco a poco. Si el cierre se diera en absoluto, se ha calculado que el precio del barril podría llegar entre 100 a 120 dólares. José, una pregunta de interpretación tuya. ¿Este es el momento más tenso en esa región desde cuándo? Probablemente sea el momento más tenso. Habría que decir que tal vez desde la invasión estadounidense a Irak en 2003. Wow. Josué, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Randall, y al Grupo Repetel por la invitación. Una pausa comercial, regresamos con más de Noticias Repetel. Gracias por estar con nosotros.